Departamento de Jojutla, a través de la regiduría de la comisión que preside Norma Bucio Contreras, la Comisión de Equidad de Género, estamos implementando en nuestro municipio con el propósito de conmemorar esta fecha tan importante, el 17 de octubre, en el marco de la lucha que se tiene contra la prevención del cáncer de mama. Agradecemos a todas que estén el día de hoy aquí y, por supuesto, quiero pedirles que le demos una cordial bienvenida a nuestro doctor, que hoy nos va a compartir esta conferencia, el doctor Julio Yamil Jiménez, que aquí está, que lo recibamos con un fuerte aplauso. Asimismo, agradecemos la asistencia de nuestra consejera del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística del Estado de Morelos, la licenciada Esmirna Salinas Muñoz, aquí está. Y de parte del ayuntamiento, la regidora Norma Bucio, que ya la habíamos presentado, el regidor Carlos Lenaneri, y nuestras directoras de la instancia de la mujer, la maestra Alicia Pueblas, nuestra directora del DIF municipal, Amada Martínez Morán, y nuestra directora, ya te estoy haciendo regidora, María, nuestra directora de Equidad de Género, Mari Carmen Mendoza Beltrán. Sean todas ustedes bienvenidas a esta conferencia. Voy a darle el uso de la palabra al doctor Julio Yamil. Después que él nos comparta su charla en esta mañana, tendremos la oportunidad de realizar algunas preguntas y respuestas, por lo que les pediríamos que al final de su intervención pueda darse también esta retroalimentación a partir de las inquietudes que ustedes tengan. Bienvenidas todas. Recuerden que la intención de esta campaña que tenemos en Jojutla es que cada una de las personas pueda ser un agente transmisor de esa concientización, con el propósito de que cada vez más tengamos conciencia de lo importante que es explorarse, conocerse, cuidarse y sobre todo prevenir cualquier padecimiento que nos lleve a un final que puede en este momento, si se detecta a tiempo, ser atendido de manera responsable y evitar que más muertes se sigan cobrando por este tipo de enfermedades. Muchas gracias, bienvenidas todas. Al municipio, me van a disculpar, yo no puedo estar sentado, entonces me van a disculpar. Les agradezco primero la oportunidad que nos dan de poder platicar con ustedes, porque básicamente va a ser una charla. No quiero que se queden con ninguna duda. Todas las preguntas vamos a estar prestos a resolverlas. Y aquí es como en el Museo del Papalote, juega, aprende, toca y aprende. Aquí es aprende para que descubran y podamos ayudar. Cáncer de mama, cáncer de mama es una de las entidades que más en boga tiene, porque antes hace muchos años, cáncer cervicuterino a nivel mundial era la principal causa de muerte. Hoy en día, a nivel mundial, cáncer de mama ocupa la principal causa, seguido de cáncer de endometrio y, en tercer lugar, cáncer de mama. Esto es en países del primer mundo, en países desarrollados. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país la tendencia cambia y la podemos dividir, ¿verdad?, del centro del Bajío hacia arriba y del Bajío hacia abajo hasta Sudamérica. Del Bajío hacia arriba se comparte la estadística a nivel mundial. Cáncer de mama ocupa la primera causa de muerte, seguido de cáncer cervicuterino. Del Bajío para abajo, cáncer cervicuterino, seguido de cáncer de mama. La situación en nuestro estado. En nuestro estado está muy por arriba todavía la mortalidad por cáncer cervicuterino, ¿verdad? Y cáncer de mama ocupa la segunda causa, compartiendo números con cáncer de endometrio. ¿Por qué es importante? Es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que saber, primero, que todas las mujeres pueden ser vulnerables a padecer este tipo de patología. Muchas veces, y al hablar yo de vulnerabilidad, les puedo decir que lo primero que nos significa es que a mí no me van a suceder las cosas, que a mí no me van a pasar las cosas.
¿verdad? Y ese es un error. ¿Por qué? Porque cuando sucede, lo primero que decimos, lo primero que expresamos es ¿por qué me sucedió a mí? ¿O por qué lo tengo yo? Podemos establecer la dinámica que ustedes quieran, ¿sí? Pero yo algo les quiero pedir. Y platicaba hace rato con algunos reporteros y les decía, tenemos que abandonar muchos usos y muchas costumbres que no proponen, que al contrario, retrasan todos los procedimientos, ¿verdad?, por los cuales nosotros podamos detectar una enfermedad, ¿verdad?, en condiciones premalignas, es decir, un cáncer que nos puede detectar una lesión premaligna 10 años antes. Entonces, en 10 años tenemos un universo inmenso de posibilidades. ¿Para qué? Para poder darle ayuda a una de nuestras pacientes. Lo mismo pasa en cáncer cervicuterino. Y me voy a permitir cerrar la charla un poquito con cáncer cervicuterino. Yo sé que octubre es el mes de cáncer de mama. Yo sé que el día 19 es el Día Mundial de Cáncer de Mama. Pero me siento con la obligación, ¿verdad?, de también hablarles y de también explicarles qué es lo que sucede con cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque es la principal causa de muerte en nuestro estado. Una disculpa si les doy la espalda. Entonces, básicamente es querernos, explorarnos y cuidarnos, básicamente. Vamos contra el tiempo. ¿Por qué vamos contra el tiempo? Porque día a día, ¿verdad?, cada 30 segundos, ¿verdad?, en algún lugar del mundo, sea un país del primer mundo, sea un país subdesarrollado como el de nosotros, se explora, se diagnostica una paciente con cáncer de mama. Pero aquí el objetivo no es detectar ya la enfermedad cuando existe. ¿Por qué? Porque hemos perdido un universo inmenso de tiempo, ¿verdad?, para llegar a eso. La que sigue, por favor. Básicamente, las muertes por cáncer son 400,000 mujeres al año, ¿sí?, de las cuales el 70%, ¿verdad?, se van a diagnosticar en mujeres mayores de 50 años. De estas, una de cada 2.500 van a desarrollar cáncer, ¿sí?, y una de cada 217, ¿verdad?, pueden desarrollar cáncer antes de los 40 años de edad. Entonces, les decía yo, 2.500 antes de los 30 años. Tenemos 2 pacientes en el hospital, ¿verdad?, de 24 y de 26 años, que desafortunadamente tuvieron cáncer. Afortunadamente, las pacientes se les refirió al Instituto Nacional de Cancerología y el día de hoy están bien, ¿sí? Pero no es la regla, ¿verdad?, que exista antes de los 30 años, pero puede existir, se puede presentar. ¿Qué es importante conocer? Primero, pues saber qué es el cáncer de mama o qué es el cáncer. Y básicamente es un crecimiento anormal, desordenado de las células que constituyen, ¿verdad?, el estroma mamario. Básicamente, ¿de qué se constituye la mama? En un porcentaje muy alto es grasa. En un porcentaje menor es estroma, que forma conductos, conductillos y lóbulos. Básicamente, ¿cuál es el órgano? ¿Cuál es la hormona? ¿Cuál es la sustancia que nos va a producir cáncer? Básicamente, los estrógenos, en presencia de factores de riesgo. También la progesterona en un estadio menor. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas básicamente son bultos o cambio de coloración en los senos, algún tipo de dolor o descarga, ¿verdad?, en el pezón. Hay que recordar que el pezón es la zona que está más inervada, es la zona que más terminaciones nerviosas tiene, ¿verdad?, y que es el órgano el cual establece la conexión con el hipotálamo, por ejemplo, para establecer una lactancia. Irritación de la piel, inflamación, ¿verdad?, enrojecimiento y secreción. Secreción que no necesariamente debe ser blanca o debe ser como leche. Pero ¿qué sucede? Que cuando tenemos todas estas presencias de estos síntomas, muchas veces
ya tenemos establecida, ¿verdad?, una lesión. O sea, muchas veces el cáncer es una enfermedad oculta que desafortunadamente cuando nos da algún tipo de manifestación es porque ya el estadio ya está muy avanzado. Lo mismo pasa en cáncer cervicuterino. Cuando la mujer nos dice, doctor, tengo una descarga fétida, sanguinolenta, serosa por vagina, ¿verdad? Después de 2 o 3 años de no haber menstruado, muchas veces ese momento es un momento oportuno para hacer el diagnóstico para nosotros como médico, pero desafortunado para ustedes. ¿Por qué? Porque ya el estadio está muy avanzado. Ahora, yo les pregunto a ustedes y veo que gran porcentaje son mujeres. ¿Cuántas de ustedes se han explorado por lo menos alguna vez en su vida sus senos? ¿No creen que no las veo? Segundo, ¿cuándo se exploran sus senos? Una vez al año. Una vez al año. ¿Una vez por mes? Una vez por mes. Ahí vas más cerca. Ya hice eso, a ti. Cuando te bañas. ¿Diario? Bueno, ya es problema. Ya sabrás si se baña diario o no. ¿Quién más? Es después de 8 días de mi periodo menstrual. Ok, exactamente. Es al 8º día, 7º, 8º día, después de haber iniciado la menstruación. Así es. ¿Por qué? Porque resulta que la mama es un órgano par que básicamente está influenciado por el estímulo hormonal. Si nosotros, ¿verdad?, hacemos un estudio, o si ustedes hacen este ejercicio y todos los días durante un mes revisan sus senos, ¿verdad?, de manera cotidiana, se van a encontrar que no es el mismo seno que tocaron el primer día de su ciclo al que tocaron el segundo, al que tocaron el quinto, al que tocaron el 10º, el 14º, en fin. ¿Por qué? Porque finalmente hay algo que se llama ciclo ovárico, ciclo hormonal. Ese ciclo hormonal tiene 2 fases. Del 0 al 14, que es una fase estrogénica que antecede la ovulación, y del día 14 al 28, ¿verdad?, que es una fase proliferativa que se fundamenta básicamente en la producción de progesterona. ¿Sí? Entonces, lógicamente, no es una mama igual en una fase premenstrual, en una fase menstrual, a una fase inicial en un periodo estrogénico. Por eso se prefiere que sea hacia el 7º u 8º día. ¿Por qué? Porque los niveles de estrógenos apenas van incrementando, ¿verdad?, para madurar el folículo y se pueda liberar el óvulo hacia el día 14. Por eso es el día 7º, el 7º y el 8º. Ahora, les decía yo, es la primera causa de muerte, ¿verdad?, en el 2006. Pero, desafortunadamente, el 70% de los casos se van a diagnosticar en etapas tardías. ¿Cuándo hablamos de etapas tardías? Cuando la enfermedad ya se establecía. ¿A dónde? ¿A dónde nos puede dar, ¿verdad?, metástasis? ¿A dónde se puede deportar esa lesión? Pues básicamente a pulmones, a hígado y a cerebro. Aunque tiene también una prevalencia al tejido óseo. Segundo, cada 2 horas muere una mujer de cáncer a nivel mundial, ¿verdad? Y este número, 5.142, fallecieron, ¿verdad?, en el 2011. Pero esto básicamente es en nuestro país, ¿sí? Y 15.000 casos fueron diagnosticados en todos los hospitales de referencia, ¿verdad?, como pacientes con lesiones premalignas de cáncer de mama. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Quién está más expuesto? Básicamente, tenemos que recordar que los factores de riesgo van siendo, ¿verdad?, necesarios.
pero muchas veces no son suficientes. Primero, edad avanzada. Es una patología que ocurre entre la cuarta y la quinta década de la vida, básicamente. ¿Se oye, verdad? ¿Ya? Entre la cuarta no. Entre la cuarta y la quinta década de la vida. ¿Sí? Pero eso no implica que pueda detectarse antes de los 30 años. Y ya vieron cuál es la incidencia, de 1 en 2.500. Segundo, antecedentes de cáncer en la familia, básicamente por línea directa. ¿Sí? Aquella mujer que es hija de madre que tuvo cáncer de mama tiene 2 veces más el factor de riesgo de presentar cáncer que aquella mujer que no tiene ningún antecedente. Aquella mujer que tiene antecedente de cáncer de mama en una hermana también tiene 2 veces más factor de riesgo. Entonces, si es madre y hermana, pues el factor todavía se incrementa. Pero si eso le unamos, ¿verdad?, a que no ha tenido hijos, a que no ha tenido hijos, es decir, a la nuliparidad. Y una de las cosas que platicaba yo hace rato con las señoritas es que aquí, a diferencia del cáncer cervicuterino, el cáncer cervicuterino básicamente se asocia en aquellas mujeres que iniciaron vida sexual a temprana edad, que tuvieron varios compañeros sexuales, que tuvieron muchos hijos y que nunca se hicieron una detección de Papá Nicolás. Bueno, la situación con cáncer de mama es diferente. ¿Por qué? Porque no necesariamente la mujer debe haber iniciado vida sexual. Es decir, ocurre en mujeres núbiles, ocurre en mujeres que iniciaron su menstruación a muy temprana edad. O sea, la primera menstruación se llama menarca. Entonces, cuando tuvieron una menarca antes de los 11 años y cuando tuvieron una menopausia después de los 50 años de edad, ¿verdad?, estamos hablando de una ventana estrogénica, es decir, una exposición a estrógenos por un periodo continuo, prolongado, ¿verdad?, de los estrógenos sobre las mamas. ¿Qué produce el embarazo? El embarazo produce básicamente esa suspensión de la ventana estrogénica. ¿Por qué? Porque en el embarazo lo que se produce es progesterona, ¿sí? Entonces, si me preguntan, doctor, ¿el embarazo es un factor protector para cáncer de mama? No necesariamente protector, pero sí un factor que disminuye la incidencia de cáncer de mama. La lactancia materna es un factor a favor en la prevención de cáncer de mama. Claro que sí. ¿Por qué? Porque aquella mujer que lactó, ¿verdad?, y que duró su periodo de lactancia mucho mayor, es una mujer que tuvo suprimida la producción de estrógenos durante todo el periodo de la lactancia, ¿verdad?, donde tuvo niveles elevados de prolactina, que es la hormona que produce la leche, y esa ventana estrogénica la redujo. Entonces, aquella mujer que tuvo 2 o 3 hijos y que lactó por un periodo de 6 meses a 1 año, ¿verdad?, hasta 2 años, pues bueno, esta mujer tiene menores factores de riesgo. Entonces, la nuliparidad, ¿verdad?, es un factor a favor para cáncer de mama. Inicio de menstruación temprana, primer embarazo después de los 30 años, que va asociado básicamente a la nuliparidad, ¿verdad?, y tener la coexistencia de algún otro tipo de neoplasia, ¿verdad?, sea en cervicuterino o en ovario. Menopausia después de los 55 años de edad por una exposición prolongada a estrógenos, y básicamente esto se va a asociar a la obesidad. ¿Qué papel juega o qué papel tiene, ¿verdad?, el ser obeso en relación al cáncer? Básicamente, toda la grasita que se tiene, las hormonas esteroideas, básicamente los estrógenos, la progesterona, los andrógenos, básicamente su fuente de producción son los ácidos grasos. ¿Qué es lo que más tiene un paciente obeso como depósito extra, como producción hormonal? Pues grasa. Esa grasa se aromatiza
en el hígado y va a producir básicamente estrógenos, progesterona o andrógenos, ¿verdad? Y es común que las pacientes obesas de pronto tengan tantas alteraciones menstruales, ¿verdad? Porque muchas veces dejan de menstruar. ¿Por qué? Porque no ovulan. O muchas veces reglan de más porque tienen una mayor producción de estrógenos. Los estrógenos estimulan el crecimiento del endometrio, de la parte interna de su matriz, ¿verdad? Al estimular este crecimiento produce mayor sangrado, ¿sí? O simple y sencillamente son señoras que de pronto se llenan de vellitos, se llenan de barritos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están produciendo andrógenos. En el caso de mama, básicamente esta grasa se aromatiza en estrógenos. Y esos estrógenos, o ese hiperestrogenismo en presencia de nuliparidad, de antecedentes de cáncer, ¿verdad? De menarca temprana, de menopausia tardía, de no lactancia, bueno, es un detonante, es un factor a favor ¿para qué? Para que la enfermedad pueda coexistir de una manera mucho más rápida. Terapia de reemplazo hormonal. Básicamente la terapia de reemplazo en mujeres, ¿verdad? En su periodo de climaterio. ¿Qué es el climaterio? El climaterio son los cambios hormonales que están antes, durante y después de la menopausia. ¿Qué es la menopausia? La menopausia es el cese del sangrado durante un periodo de 12 meses. Menopausia quirúrgica, aquella mujer a la cual se le quitó el útero, ¿verdad? Y en forma inmediata dejó de menstruar. Pero ¿qué es lo interesante? No es la menopausia, es el climaterio. Son esos cambios que están antes, durante y después. Entonces, terapia hormonal de reemplazo en aquellas mujeres que tienen factores de riesgo para cáncer de mama. ¿Sí? Edad, nuliparidad, obesidad, el más importante, antecedentes heredofamiliares. ¿Qué periodo? Periodos prolongados de más de año y medio a 2 años en forma continua y como monofásico, es decir, como estrógeno solo. Entonces, básicamente la terapia de reemplazo se debe dar en forma combinada, tanto estrógenos como progesterona, para contrarrestar el efecto de hiperestrogenismo en la mama. Radiaciones ultravioletas o ionizantes, consumo de tabaco, ¿verdad? Que no solamente es factor de riesgo para mama, es factor de riesgo para cervicuterino, es factor de riesgo para pulmón, es factor de riesgo para estómago, en fin, es factor de riesgo para todo tipo de cáncer. Consumo de alcohol, sedentarismo, que va básicamente asociado a la obesidad, y el consumo de grasas saturadas. ¿Por qué en Estados Unidos es tan frecuente, ¿verdad?, el cáncer de mama? Porque buen porcentaje de las mujeres tienen un alto consumo de grasas saturadas. Son pacientes que tienen sobrepeso. Actualmente muchos de los alimentos, ¿verdad?, transgénicos están siendo empleados estrógenos en dosis muy altas, ¿verdad?, para el crecimiento, por ejemplo, del pollo, para el crecimiento del ganado, para el crecimiento de otro tipo de alimentos. Entonces, todo esto, todos estos transgénicos, bueno, en determinado momento pueden ser cofactores para la prevalencia o existencia de cáncer, no nada más de mama, a cualquier tipo. Y uso excesivo de anticonceptivos orales. Pero vamos a hablar de periodos excesivos cuando una mujer nos ha consumido anticonceptivos orales por periodos mayores a 8 años. O sea, ese es el uso excesivo. Un periodo normal, hormonal, debe durar aproximadamente 2 años, 2 años y medio, como todo anticonceptivo de forma transitoria. ¿Qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es tener la conciencia y tener la capacidad de aceptar que es un problema. Que es un problema de salud pública, ¿verdad?, que nos obliga a tomar estrategias.
¿Cuál es la principal estrategia? ¿Cuál es el objetivo de hoy aquí con ustedes? Y les decía, y me da mucho gusto ver que el 98% son mujeres. Que salgan con esa conciencia, ¿verdad? Y que salgan con la idea de que finalmente sí, el que busca, encuentra. Y aquí se trata de eso, de que ustedes busquen para que descubran de manera temprana algún tipo de lesión, algún tipo de alteración. Entonces, realizar periódicamente su autoexploración, que debe ser mensual, séptimo, octavo día del ciclo. La siguiente pregunta es, ¿pero se saben explorar? ¿Se saben revisar las mamas? ¿Saben cómo hacerlo? ¿No? ¿Sí? Bueno, básicamente se deben situar frente al espejo, ¿verdad? Colocar las manos en la cintura, ¿verdad? Y buscar inicialmente la simetría de las mamas. Las mamas, por consecuencia lógica y normal, siempre una mama va a ser más grande que la otra. Esa es una condición sine qua non, es una condición normal en todas las mujeres. ¿Qué buscamos? Los aspectos externos. La relación de la areola y el pezón debe ser 2:1, ¿verdad? La presencia de alteraciones cutáneas en la mama, vasos, lesiones, hematomas, ¿verdad? Que en determinado momento no se tenían. Entonces, lo primero que hacemos es explorar, ¿verdad?, la relación areola-pezón, el área externa de la mama, y posteriormente, ¿qué zonas nos interesan? La zona cervical, la zona supraclavicular y la zona axilar. Entonces, básicamente, tus manos en la cintura aquí, frente a mí. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Que le pedimos a la paciente sentada de frente, revisamos su cuello. ¿Por qué el cuello? Me van a decir, oiga, ¿qué tiene que ver el cuello? Son las zonas linfoportadoras, es decir, son las zonas donde inicialmente se deporta una lesión. Cadena axilar, cuenco supraclavicular. Posteriormente, nosotros como médicos le pedimos a la paciente que apoye su brazo, ¿verdad?, en nuestro antebrazo, y de frente a la paciente, con nuestra mano introducimos los dedos hasta el fondo del hueco axilar. ¿Por qué? Porque la mama emerge, ¿verdad?, en una fracción que se llama cola de Spence, ingresa al hueco axilar anterior, ¿verdad?, y tenemos tejido mamario hasta esta zona. ¿Qué buscamos? Básicamente buscamos la presencia de chicharitos, de habichuelas, ¿sí?, que son los crecimientos linfáticos. Lo hacemos del lado izquierdo, posteriormente lo hacemos del lado derecho, y una vez que hemos revisado la cadena linfoportadora, que así se llama, ¿verdad?, le pedimos a nuestra paciente que se recueste. Ya acostadita, no te vas a acostar, ya vete a tu lugar. Ya acostadita, ¿verdad?, pone sus manos en la nuca, y en sentido horario dividimos la mama en 4 cuadrantes, ¿verdad? Y revisamos de arriba hacia abajo, ¿verdad?, los 4 cuadrantes de la mama en busca de qué? En busca de lesiones, en búsqueda de masas, en busca de aumentos de volumen, de descargas de pezón que pueden ser anormales. Entonces, básicamente es la forma en que ustedes se deben de explorar, la forma en que deben de hacer su exploración. ¿Quiénes? Todas. Toda mujer debe explorar su seno. Séptimo, octavo día del ciclo. La que sigue, ya lo veo. Y ahora, básicamente, esta foto me gusta mucho. Y me gusta mucho porque son las formas en las cuales, ¿verdad?, en la naranja podemos esquematizar las diferentes formas de lesión que nos puede significar cáncer, que puede ser un endurecimiento, que puede ser una hendidura, puede ser una erosión, ardor, descarga, ¿verdad?, sanguinolenta, verde, amarillenta, cetrina por el pezón, la presencia de huecos o hendiduras en la mama, ¿verdad?, protuberancias,
vasos como pequeñas varices, ¿verdad? Hundimientos o retracciones del pezón. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hay mujeres que toda su vida han tenido el pezón retraído, ¿verdad? Pero muchas veces esta es una cuestión anatómica, es una cuestión ya de desarrollo. Pero aquella mujer que tenía sus pezones protuberantes y que tuvo algún tipo de retracción en ese pezón, es un dato patognomónico de cáncer de mama. Y es uno de los principales. Asimetrías, piel de naranja, ¿verdad? O la presencia de bultos internos. Básicamente, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante un tipo de lesión? Lo primero que hay que hacer es consultar al médico, ¿verdad? Y tener el diagnóstico certo. Muchas veces en el mismo consultorio les podemos tomar una biopsia con una aguja fina, ¿verdad? Y mandar a estudiar esa secreción. Eso nos va a dar un acercamiento y una certeza en el diagnóstico del mama. Nunca quitar una lesión o abrir una mama, ¿verdad? Porque muchas veces dicen que es que tenía una bolita. Y yo pensé que nada más era una bolita y que ahí iba a quedar. Y qué sorpresa nos llevamos. Que lo abrimos, que lo mandamos, que nos dicen, ¿qué crees? Es un cáncer intraductal. Es un cáncer intraductal, ¿verdad? Y muchas veces, con ese simple procedimiento, ya modificamos el estadio clínico de cáncer en la mama. La que sigue. ¿Qué estudios son necesarios para detectarlo? Pues básicamente la mastografía. Y la mastografía se debe realizar en toda mujer mayor a los 40 años de edad, en ausencia de factores de riesgo cada 2 años hasta los 50 años de edad, y después, anual, después de los 50 años de edad. ¿Sí? ¿Cuándo hacer la mastografía? Antes de los 40 años de edad. O sea, a criterio del médico, y cuando tenemos la sospecha, ¿verdad? O la certeza de que esa lesión es maligna. ¿Qué pasa si la mujer se hace una mastografía antes de los 40 años de edad? Básicamente no sucede, no pasa nada. De preferencia, después de la 4ª década, para evitar la radiación sobre el estrógeno. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestras mujeres entre los 35 o 40 años no han concluido, ¿verdad?, su paridad. O sea, la paridad no está satisfecha. Y por eso se prefiere no radiar una mama antes de los 40 años de edad. Segundo, ¿qué otro método podemos utilizar para detectar cáncer de mama, por ejemplo, antes de los 40 años de edad? Pues básicamente podemos utilizar el ultrasonido, ¿verdad? Y el ultrasonido nos va a dar, ¿verdad?, una menor especificidad, ¿verdad?, una menor certeza, pero sí un acercamiento, ¿verdad?, a la sospecha de una lesión. Si conjugamos ultrasonido más biopsia dirigida por ultrasonido sobre una lesión sospechosa, la especificidad de ese método diagnóstico se va casi al 100%. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos otras alternativas. Actualmente, con los mastógrafos, ¿verdad?, de hoy en día, la cantidad de radiación es menor, el trauma sobre el tejido mamario es menor, y ya no son aquellas mastografías de antaño donde era un apachurrón terrible, donde salían con dolor y quedaban con dolor durante 2 o 3 días después de haberse hecho el estudio. Afortunadamente, en día los equipos son de una generación más actual y nos permiten, ¿verdad?, una mejor imagen del tejido. La que sigue. Este es el número de mastografías que se han realizado, y esto, VIRAD es una estadificación radiológica, es un periodo, es una manera en la cual los radiólogos nos detectan. Tienes un VIRAD 1, VIRAD 2, 3, 4, 5. ¿Qué nos detectan? Lesiones sospechosas. Lesiones sospechosas. Entonces ustedes vean, 12.532, ¿verdad? En el 2010 y en el 2011, 11.619. Es decir, disminuyó no de forma considerable, pero finalmente son métodos que nos sugieren la presencia, ¿verdad?, de una normalidad en el tejido.
a este número de pacientes las sometemos a un escrutinio y lo primero que hacemos es tomar una biopsia dirigida que nos dé la certeza, ¿verdad?, de qué tipo de celularidad existe en esa. La que sigue, por favor. ¿Sí? La que sigue. El ultrasonido ya se los había comentado. La que sigue. La que sigue. Hombres. Los hombres no escapan, no excluyen al cáncer de mama. Aún en el hombre, el cáncer de mama es mucho más agresivo que en la mujer y está entre el 1 y 3% de la población general. Luego entonces, también, probablemente como hombres no nos revisemos los senos mes con mes, pero sí cualquier tipo de alteración de descarga que no debe existir en nosotros los hombres o de aumento de volumen es un dato patógeno de lesión. La que sigue. La que sigue. Bien. Cáncer cervicuterino, ya terminamos. Básicamente, ¿verdad?, la segunda causa de muerte en México. Morelos, primer causa de muerte. Factor etiológico, factor asociado, factor causal del cáncer cervicuterino, pues básicamente virus de papiloma humano. ¿En quiénes? Mujeres, ¿verdad?, que iniciaron vida sexual antes de los 20 años de edad, que tuvieron embarazo antes de los 20 años de edad, varios compañeros sexuales, ausencia de pruebas de tamizaje, básicamente detección de Papá Nicolau. Cuando una mujer se tiene que hacer un Papá Nicolau, toda mujer que inicia vida sexual, por lo menos al año de haber iniciado la vida sexual, debe tener un Papá Nicolau. Segundo, ¿cuáles son los datos? ¿Verdad? Les decía yo, muchas veces el cáncer cervicuterino pasa inadvertido, ¿sí? Y desafortunadamente, cuando nos da sintomatología es cuando ya existe una lesión y esa lesión ya está en un estadio muy avanzado. Entonces, básicamente, factores de riesgo: tabaco, inicio de vida sexual, embarazo, promiscuidad sexual, alteraciones, ¿verdad?, en la zona de transformación. La zona de transformación es el área que comprende entre el orificio cervical y la vagina. La que sigue, por favor, ¿verdad? La que sigue. La que sigue. El uso de condón. El condón no nos previene, ¿verdad?, la incidencia de virus de papiloma humano. Nos previene la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, pero no VPH. ¿Por qué? Porque el virus de papiloma humano puede vivir en forma habitual, en forma rutinaria, ¿verdad?, en la secreción vaginal, sin que necesariamente produzca algún tipo de enfermedad. Entonces, los nuevos esquemas, ¿verdad?, es que debe haber una revisión por lo menos al año de vida, ¿verdad? Y hay algunos esquemas, ¿verdad? 2 Papá Nicolau negativos, podemos pasar una prueba de tamizaje de cada 3 años, ¿verdad? Algún Papá Nicolau anormal, directamente pasa la paciente a la clínica de colposcopía para un examen más a fondo. Entonces, son las lesiones premalignas que básicamente se esquematizan en el cuellito y que son lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Tipos de virus, más de 120 tipos. Virus oncogénicos, 16, 18, 11, 31, 16, 18, 31, 33, 35, 43, 48, que son los virus, ¿verdad?, que tienen un alto potencial de desarrollar cáncer cervicuterino. Virus de papiloma humano, una condición necesaria para desarrollar cáncer cervicuterino, ¿verdad?, pero no suficiente. La que sigue, por favor. Tratamiento, básicamente, de lesiones premalignas es tratamiento local en una clínica de colposcopía, y tratamientos más avanzados cuando hablamos de estadios 1A en adelante, es decir, histerectomía, radiación, quimioterapia. La que sigue. La que sigue. Creo que ya vamos a terminar. Entonces, básicamente, estos son los puntos y estas son las situaciones claves de las cuales yo quería charlar hoy con ustedes. Mama, problema de salud a nivel mundial, ¿verdad?, que nos ocupa, que nos obliga
¿verdad?, a tomar todas las estrategias a nosotros como personal de salud, ¿verdad?, para su descubrimiento y su tratamiento en forma oportuna. Si tienen algún tipo de pregunta, estoy abierto a ella y les agradezco el motivo de su atención. ¿Alguien quiere participar? ¿Alguna pregunta que tenga para el doctor? Sí. Doctor. Adelante. Doctor, una pregunta. ¿Qué es mejor, una mastografía o un ultrasonido? Mire, básicamente yo les decía hace un ratito que tenemos que tomar, hay un parteaguas. O sea, 40 años de edad. Nos situamos 40 años de edad. Si nos vamos a especificidad y a sensibilidad, la mastografía tiene una mayor especificidad y una mayor sensibilidad. Es decir, nos va a detectar casos positivos, ¿verdad?, en un porcentaje mucho más alto. Después de los 40 años. Ultrasonido, de una especificidad menor. ¿Cuál es el inconveniente? Les decía yo, el periodo de edad. ¿Podemos hacer una mastografía antes de los 40 años? Sí, sí la podemos hacer. No es lo ideal, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque aquí podemos jugar y podemos alternar. Yo le puedo ofrecer a usted, si tiene usted 25 o 30 años, hacer un ultrasonido y ante una lesión sospechosa, hacer un marcaje tumoral y hacer una biopsia dirigida. La biopsia dirigida con el ultrasonido que me va a ubicar perfectamente el sitio de la lesión y que el radiólogo me va a decir a la derecha, a la izquierda, más abajo, más arriba, ahí estás, tómalo. ¿Sale? Que lo mismo lo podemos hacer después de los 40 años. En forma general, la mastografía es el gold estándar para la detección de cáncer de mama. Ya existe una protuberancia, ya hay una mastografía. Son ganglios inflamados, es el diagnóstico de 10 a 15 ganglios inflamados, esa protuberancia. ¿Se tiene que exigir biopsia o ya con que dice no son ganglios inflamados y solamente vamos a estar al pendiente? ¿O debe de haber una biopsia? De preferencia la corroboración es histopatológica, es decir, toda lesión, todo aumento de tamaño, ¿verdad?, en mama debe contar con un estudio histopatológico. Debemos tener un reporte de patología. Tanto en cérvico uterino como en mama, ¿verdad?, nos rige el resultado de patología. ¿Por qué? Porque nos va a decir el tipo histológico de lesión que podamos tener, ¿verdad? E inclusive nos puede hasta demostrar o denotar si rebasó o no la membrana y si es una lesión invasora o no. Ahora, el hecho de que haya ganglios aumentados de tamaño no necesariamente implica, ¿verdad?, que esta protuberancia esté relacionada con cáncer, ¿verdad?, y esté en un estadio muy avanzado. No, debemos ser muy, muy cuidadosos en ese aspecto. Y por eso les decía, antes de manipular cualquier tipo de lesión, debemos de contar con un reporte previo de histología, de histopatología, para tener la certeza de que ese tejido no es maligno. ¿Qué condición te puede dar crecimiento ganglionar? Pues el más común, el más frecuente, algún proceso infeccioso, el más común, ¿verdad? Estás enferma de la garganta, finalmente puedes tener crecimiento, ¿verdad?, del tejido ganglionar. Tuviste diarrea, tuviste salmonelosis, puede haber, porque es tejido linfático que está relacionado directamente con la respuesta inmunológica. ¿De acuerdo? ¿Por qué años atrás con nuestras abuelas? Gracias. ¿Por qué años atrás con nuestras abuelas no se hablaba tanto de cáncer? ¿Por qué en la época moderna qué ha cambiado, que ha detonado tanto nuestra mala alimentación? ¿Qué ha sido que ahora hablemos de esto del cáncer? Fíjate que es una pregunta interesante. ¿Por qué?
Te voy a poner un ejemplo muy claro. Antes nuestros pacientes se morían, ¿verdad? Y muchas veces decían, ¿qué le pasó? Pues quién sabe. Empezó a bajar de peso, empezó con fiebre, empezó con diarrea, tuvo tos y se murió. ¿Y de qué se murió? ¿Quién sabe? ¿No? Hasta que se hizo la detección del virus de inmunodeficiencia y decían, estos pacientes se mueren de SIDA. Bueno, ¿qué pasa con el cáncer? Si tú me preguntas si la incidencia de cáncer se ha modificado con el tiempo, desafortunadamente tiende a existir una creciente, ¿verdad? Y es el resultado de una explosión demográfica desordenada entre los 60, los 70, la década de los 60, 70, 80, ¿verdad? Donde hay un abandono completo, ¿verdad?, de maniobras, de métodos, de detección, ¿verdad?, para el cáncer de mama. Desafortunadamente el cáncer es tan viejo como la misma humanidad. ¿Por qué es tan viejo como la misma humanidad? Siempre ha existido. ¿Qué pasaba? Que antes no se diagnosticaba, que antes no sabíamos exactamente y con certeza de qué se morían nuestras mujeres. ¿Se ha incrementado la incidencia? Sí, sí se ha incrementado, ¿verdad? Pero también se han incrementado los métodos de detección. Entonces, ha existido siempre, siempre. A mí me gustaría proponer una dinámica que todas nos autoexploremos para ver si es la manera correcta, ¿no?, de hacerlo. Entonces... Sí, adelante, adelante. Sí, claro. Ok, bien. Entonces, a ver. Entonces la paciente de pie, pero dijeron todas. Entonces, de preferencia, una vez que vieron los hábitos externos de la mama, que compararon la relación del areola del pezón, que no hay retracciones del pezón, ¿verdad? ¿Qué hacen? Básicamente, con nuestra mano derecha vamos a revisar, ¿verdad?, la región cervical del lado izquierdo, ¿sí?, de arriba hacia abajo, ¿de acuerdo? Una vez que revisamos todo el trayecto cervical, nos ubicamos en el hueco supraclavicular, por arriba de la clavícula, y tocamos todo el trayecto del borde superior de la clavícula. Una vez que concluimos esto, nuestro brazo descansado, nuestra mano, la introducimos, ¿verdad?, en el hueco axilar, dejamos caer el brazo, soltamos nuestro brazo. ¿Por qué? Porque nos relaja el músculo pectoral y nos permite, ¿verdad?, tocar toda la cola de Spence, es decir, la parte terminal de la mama que ingresa al hueco axilar anterior. ¿Sale? Entonces, ya lo hicimos esto del lado izquierdo, ahora con nuestra mano derecha, lo vamos a hacer del lado contralateral. Cervical, supraclavicular, hueco axilar. ¿De acuerdo? Una vez hecho esto, de preferencia, acostaditas, ¿verdad?, en la cama, mano en la nuca igual, mano derecha, seno izquierdo. Dividimos, ¿verdad?, la mama en 4 cuadrantes, ¿verdad?, tomando como referencia el pezón, y nos podemos ir en sentido horario de las manecillas de reloj. De arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, ¿verdad?, explorando los 4 cuadrantes de nuestra mano. Por último, hacemos una expresión fina sobre el pezón, ¿verdad?, para ver si hay algún tipo de descarga. ¿Qué descarga es normal que exista por el pezón? Una descarga serosa, cetrina, clara, eso puede ser normal, ¿verdad? Inclusive, de pronto, una gotita que nos semejaría a leche. ¿Sí? Entonces, revisamos mano derecha, mama izquierda, mano izquierda, mama derecha. Así es. Y de esta manera, ¿verdad?, terminamos la exploración de nuestro seno.
muy importante, gracias. Muy importante es presentar, lo hicieron bastante bien. Entonces, esta es la manera adecuada en la cual entre el día 7º y 8º ustedes deben realizar su cena. ¿Preguntas? Adelante. El uso de las hormonas, sabemos que a determinada edad, la sudoración, a determinada edad sabemos por el uso de las hormonas, que a veces les pedimos a ustedes como doctores, pues que nos receten algo, está en una de, si lee uno todo lo del medicamento, una causal puede ser que ahora sí que cause el medicamento. ¿Esto es cierto o no? ¿O nada más tenemos que seguir sus indicaciones? Porque muchas veces estas hormonas nos dicen, no las tomen, puede ser causal de cáncer. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, les decía yo hace un momento en una de las diapositivas que uno de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama es la terapia hormonal de reemplazo, siempre y cuando tengamos factores de riesgo, ¿sí? Ya les expliqué yo cuáles son los factores de riesgo. Entonces, una mujer sana, sin antecedentes de cáncer mamario, ¿verdad? Que está en su climaterio premenopáusico o posmenopáusico, que tome terapia hormonal de reemplazo, ¿tiene el riesgo de desarrollar cáncer de mama? No. Siempre y cuando esté exenta de factores de riesgo. Aquella mujer que tiene factores de riesgo para cáncer de mama, olvídalo. O sea, esa mujer no debe tomar terapia hormonal de reemplazo. Personas que tienen implantes se pueden hacer no, Sí, o sea, bueno, hace un momento platicábamos, básicamente el implante, ¿verdad? Muchas veces es de geles de solución salina. ¿Y qué hace? Que nos desplaza todo el estroma mamario hacia la parte posterior y lo pega a la fascia del pectoral, ¿verdad? Que es de donde sale la fijación de la mama por medio de un ligamento que se llama el ligamento de Cooper. Básicamente, ¿se puede hacer hoy en día la mastografía? Sí se puede hacer la mastografía en una mujer que tiene un implante. Sí. Básicamente también podemos utilizar el ultrasonido. ¿Sí? Toda mujer que se colocó un implante debe estar exenta de factores de riesgo para cáncer de mama. Toda mujer que se coloca, ¿quién me preguntó? No, usted me preguntó. Toda mujer que se coloca un implante es aquella mujer que no tenía factores de riesgo para cáncer de mama. ¿Por qué? Porque sería imprudente, ¿verdad? Yo, sabiendo que usted tiene factores de riesgo, colocar un implante. ¿Por qué? Porque me limita, ¿verdad?, la manera o el escrutinio para la detección. Sí se puede hacer una mastografía, aunque idealmente hacemos la revisión con ultrasonido. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una, si ya existen si ya existen los abscesos, el utilizar los hormonales ¿van a aumentar los abscesos o ya no? No necesariamente. El absceso es por la formación de un proceso infeccioso que básicamente, ¿verdad?, ocurre muchas veces en los cuadrantes inferiores y que muchas veces se asocia también a obesidad, ¿verdad? Entonces, no, el hormonal no tiene absolutamente nada que ver con la formación de algún proceso infeccioso en mama, nada, excluido. Ok, y la otra, si ya está una mastografía y la mastografía dice que únicamente están los abscesos y no son malignos,
¿es 100% confiable o sería necesaria la biopsia? No, si es un proceso infeccioso, si es un absceso, ¿qué tenemos que hacer? Tratar primero la causa inicial, o sea, curar el proceso infeccioso, darle seguimiento a la paciente y posteriormente iniciar la revisión de esta paciente. Básicamente, le decía yo, muchas veces el gold estándar es el reporte histopatológico, o sea, lo que nos reporta el patólogo. Ante un proceso infeccioso, antibióticos, remisión del cuadro y revaloración de la paciente. ¿Qué es la fibrosis? La mastopatía fibroquística es un estado habitual, ¿verdad? Que un porcentaje muy alto de mujeres cursa. Y no es más que, ¿verdad? El estroma mamario durante el embarazo prolifera. ¿Por qué? Porque es el órgano diana que se va a encargar de la lactancia materna. Bueno, cuando ese estroma, ¿verdad?, sufre algún tipo, ¿verdad?, de fibrosis, es decir, por estímulo hormonal, ¿verdad?, hay una mayor densidad en ese tejido y se vuelve un tejido fibroso, ¿verdad?, hay una mastopatía fibroquística. Porcentaje, incidencia de mastopatía fibroquística en mujeres jóvenes, alto, un porcentaje alto. Factores de riesgo para mastopatía fibroquística, básicamente, ¿verdad?, obesidad y tipo de alimentación. ¿Qué alimentos detonan, favorecen la mastopatía fibroquística? Café, refresco, básicamente los refrescos de cola, y las grasas saturadas, todas las grasas saturadas, ¿verdad? Entonces, de preferencia a una paciente con mastopatía fibroquística, le evitamos ese tipo de alimentos, manejamos algún tipo de antiinflamatorio, muchas veces hasta algún tipo de diurético para desinflamar, deshidratar ese tejido y básicamente tomar medidas preventivas. Siguiente pregunta, que no me la he hecho, pero se la voy a responder. ¿Mastopatía fibroquística puede degenerar en cáncer mamario? No. No es una condición premaligna para cáncer de mama. ¿Y se opera? No. Se da tratamiento médico. Pero si ya tuvo bolitas, por decir. Esos son fibroadenomas. No es mastopatía fibroquística. Todos los fibroadenomas son masas ya circunscritas, auladas, delimitadas, con crecimiento, ¿verdad?, progresivo. Entonces, antes de quitar ese tipo de lesión, hacemos una biopsia dirigida. Si el reporte es negativo, procedemos a la extracción de la lesión. Bien. ¿A partir de qué edad se puede empezar a llevar? Teóricamente, después de los 20 años de edad, aunque esto es una cultura con la cual debemos de formar a nuestras mujercitas. Tenemos que favorecer el autocuidado. Entonces, básicamente, toda mujer que ha iniciado su periodo menstrual, de preferencia, inculcar y favorecer la exploración mamária. Muchas gracias. Pues si no existe alguna otra pregunta o comentario de parte de ustedes, quiero pedirle a la regidora Norma Bucio Contreras que también me acompañen para hacer entrega de este reconocimiento, que queremos darle al doctor Julio Yamil, además de entregarle este reconocimiento por su participación, pues agradecerle desde lo más profundo de nuestro corazón esa disposición que ha tenido. Nuestro doctor, como saben, es el director del Hospital Regional Ernesto Meana San Román y nos da mucho gusto que al frente de instituciones de salud pública existan personas tan comprometidas con su labor. El Honorable Ayuntamiento de Jojutla, Morelos, a través de la Comisión de Equidad e Igualdad de Género y la instancia de la Municipal de la Mujer, entregan el presente reconocimiento al doctor Julio Yamil Jiménez Guerrero como una forma de agradecimiento por su inmesurable participación como agente transmisor en el tema de prevención de cáncer de mama. Y con un nutrido aplauso de parte de todas ustedes. Y
Pues bueno, la intención de este tipo de actividades tienen un propósito muy especial, como lo ha dicho la campaña, es ser agentes transmisores. No tendría sentido completo si nosotros nos quedamos con la información que aquí hemos recibido. La primer obligación, y no lo veamos como una obligación, sino un compromiso social que tenemos, es que lo que aquí hemos aprendido el día de hoy podamos externarlo con las mujeres que tenemos a nuestro alrededor, nuestra madre, nuestras hermanas, amigas, familiares, vecinas, porque es muy importante fomentar esa cultura y ese autocuidado que nos puede permitir que muchas vidas se salven si somos responsables y si somos capaces también de ser responsables con la vida de los demás. Les queremos pedir eso, esa tarea. Las actividades de este mes van orientadas precisamente a eso, a generar una concientización, a que las personas, sobre todo a nuestras mujeres que a veces están en una edad adulta, no tienen este tipo de prácticas y a veces hay incluso resistencias. Lo comentó también el doctor Yamil en el caso particular del cáncer cérvico-uterino, lo importante que es, y que bueno, como mujeres guerreras que somos, entusiastas, seamos también muy responsables y muy cuidadosas de nuestra propia salud, porque somos el sustento de nuestras casas, somos el pilar en el cual descansa la familia. Y qué tan importante es que si nos preocupamos por la salud de los demás, nos preocupemos primero por nuestra propia salud, por nuestra propia situación, y con ello tengamos la posibilidad de seguir dando fortaleza. Muchas gracias a todas que aquí están, y bueno, pues a seguir distribuyendo esta información y siendo agentes transmisores, que ese es el propósito de esta campaña. Gracias, y gracias a la regidora y a todos los que han hecho posible esta actividad del día de hoy. Jojutla, Gobierno Abierto.